Bueno, seguimos aquí en El Bueno y el Malo y estamos ahora en conversación vía Skype. Skype se dice, ¿no? O teleconferencia. Usted que habla en Sí. inglés Yo que pronunciado. hablo... Skype. Con el ministro de Gobierno de la provincia, el doctor Marcelo Pérez. ¿Cómo le va, ministro? Que dice buenas noches y gracias por atendernos. Buenas noches, un saludo para Pablo, para vos, para todo el piso y por supuesto para la audiencia. Bueno, acá lo tenemos. Ahí lo tenemos. Lo tenemos atrás nomás el ministro. Controlando. Le va a mandar a la policía, tenga cuidado. Recién decía Rodrigo, un tema que te apasiona porque lo has presentado en algún momento en tu plataforma de candidato. La inseguridad. Sí. Y vos hablabas de estos números que pasó con el tema de los accidentes de tránsito, que bajaron y demás. Sí, no, hablábamos de la inseguridad vial, que también es otro de los problemas que se suman cuando uno va liberando actividades, ministro, ¿no? Claro, durante todo este tiempo se han reducido sustancialmente los índices de accidentología y sobre todo aquellos que ocupan cama en los hospitales, de manera tal de que a medida que se va permitiendo actividades y la circulación de personas obviamente hace que haya más riesgo en la calle y al haber más riesgo puede haber por supuesto más accidentes. Se han reducido sustancialmente al igual que los delitos. Los delitos también han caído muchísimo, más del 50% en términos generales, y eso tiene que ver, por supuesto, con el aislamiento, con mayor presencia. Pero Marcelo, los delitos contra la propiedad, digamos, o Sí, un universo de todos los delitos. A ver, en términos generales. Porque vos cuando lo sacaste a la persona de la calle, con la cuarentena, el aislamiento, digamos, ¿no? Y lo tratás de contener también con el término de los subsidios, ¿no? De los distintos subsidios que hay, porque el tipo que se queda en la casa, hay que ser realista, hay gente que está acostumbrada a vivir del robo. Y en muchos... ¿O no? Sí, bueno, el Estado está llegando en la medida de lo posible a todos los barrios, a todos los lugares con gran vulnerabilidad. También en este sentido hay que aprovechar y agradecer al Ejército Argentino, a la Aeronáutica, a las Fuerzas Armadas, como a las Fuerzas Federales que están colaborando y mucho para llevar alimento y a todo el gabinete en cuanto a la asistencia social que se está haciendo para tratar de contener la mayor cantidad de gente en esta situación que trae aparejado obviamente una cuestión de emergencia también económica. Marcelo, ¿qué va a pasar con esto que tiene que ver con las fronteras, que es una preocupación de muchos vecinos, fundamentalmente de los vecinos que viven en la frontera, y que nos mandan mensajes preguntando cuál es el manejo, el protocolo, qué pasa con el transporte, se va a seguir dejando entrar, no se va a entrar, y que además se disparó con el tema del camionero que ha llegado de San Pablo con la enfermedad? Bueno, en primer lugar hay que aclararle a la audiencia de que la frontera y todo lo que hace a la regulación de la misma no depende de la provincia, depende del Estado Nacional. En este aislamiento, el Estado Nacional ha determinado que todas las fronteras en cuanto al paso de personas están cerradas en la provincia de Misiones. Solamente se permite el tránsito de mercadería, lógicamente, porque Argentina tiene que exportar y también tiene que traer alimentos y cosas que hagan al desarrollo productivo, si no sería un parate total. Lo que hace la provincia, o sea, aquellos casos de camioneros que quedan en la provincia porque tienen su residencia aquí, se le hace un seguimiento a su domicilio con una declaración jurada, la misma que se hace para el ingreso desde el interior del país a la provincia de Misiones. Y aquellos camioneros que cruzan por los límites fronterizos de la provincia, de la Argentina, a través de la provincia, se le establece un tiempo entre retén y retén para que no se queden en la provincia y puedan salir cuanto antes de la misma con rumbo a su destino final de carga, ¿no? ¿Se puede decir que la policía y las fuerzas federales tienen una orden, un protocolo de ser más duros con el tema de los que violan la cuarentena? Porque viste que ha habido casos donde se ha denunciado una especie de excesos en el uso de la fuerza o en el uso de la prevención.
¿Qué mirada tenés sobre eso, Mire, Marcelo? mira, Pablo, tengo la misma mirada que deben tener ustedes y la mayoría de la sociedad respecto a aquellos que, con toda la información que ya tenemos, violan el aislamiento obligatorio, porque recordemos que el aislamiento impuesto por el presidente de la República es obligatorio, salvo algunas excepciones. De manera tal de que la policía tiene que, junto a las fuerzas federales, salir a hacer una tarea que antes le era ajena, que es decirle a la gente que se quede en su casa, ejercer un contralor mayor al que antes tenían. No se trata de dureza ni de ser blando, se trata simplemente de cumplir la obligatoriedad que establece un decreto ante una gravedad sin precedentes, por lo menos en mi memoria, de una pandemia de la magnitud tal. Con el doctor Alarcón el otro día hablábamos por teléfono y decíamos que hace exactamente 4 meses una persona, sin quererlo y sin saberlo, provocó una pandemia en el otro punto de nuestro planeta, desde China. En 4 meses se contagiaron cientos y se están muriendo cientos y se contagiaron millones, solo en 4 meses. Entonces la única cura que hay aquí es el aislamiento, que es para todos, salvo excepciones. De manera tal de que la policía, que ha tenido ya antes de este aislamiento que recorrer las ciudades con un altoparlante diciendo: señores, vayan a sus casas, quédense en sus casas. Sabemos que es un esfuerzo, pero el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Sabemos que de esto no se sale indemne, siempre va a haber daños, pero los daños tienen que ser lo menos posible. El interés superior a cualquier cosa, por lo menos lo veo yo así, y esto es muy personal, el interés superior es la vida humana. No hay un interés superior a la vida humana y a la salud pública. Aquellos que violan, sobre todo aquellos que salen a beber alcohol, a escuchar música, a juntarse en una casa, como si esto tuviera una época de ferias, y generan en la mayoría de la sociedad, entiendo, un repudio. Quizás en el caso puntual de que te referís, hubo un exceso de autoridad, pero no un abuso de su autoridad. Para mí hay que mirarlo desde ese contexto, no del contexto de un apremio, sino un contexto más verbal, propio de quien viene de una fuerza militarizada, pero no entiendo que el repudio no viene por ese lado. El repudio debería ser por todos aquellos que estaban violando el aislamiento como si estuvieran de vacaciones, y no como la inmensa mayoría de los misioneros que están en sus casas cuidándonos a todos, no saliendo. Marcelo, ¿y ustedes notan desde las fuerzas y de quienes manejan la seguridad en la provincia que con el pasar de los días la gente va tomando esta decisión de salir más, o se vienen manteniendo más o menos los mismos niveles de acatamiento a la orden del presidente, emanada del presidente? En un principio la provincia, esto está georreferenciado y monitoreado por la Nación, la provincia tuvo el mayor acatamiento del país. Tuvimos más del 92% de acatamiento al aislamiento. Luego en Semana Santa disminuyó un poco ese acatamiento porque muchos fueron a visitar a sus familiares el domingo y el contralor es difícil. Cualquier medida que tome un gobierno provincial o nacional, si no viene acompañado de la conciencia de la gente en que debe cumplir, y más en esta situación tan grave, es complejo de controlar. Pero entiendo que el acatamiento es, en términos generales, es positivo, y el balance en términos generales también es positivo por los resultados que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? ¿Y cómo es esto de la georreferencia, digamos? ¿Cómo hace el gobierno nacional para saber si se mueven más o menos en determinado municipio o provincia? ¿Cómo es el sistema? A través del uso, entiendo que a través de... ¿Los celulares? Del uso de los celulares, efectivamente. Mirá vos. Vamos Marcelo, ¿vamos a camino a una sociedad más intensa de ser controlada? ¿Esto o desaparece el día que aparezca la vacuna y el temor y el pánico y esté controlada la calle? ¿O cree que estos sistemas de especie de Big Brother, ¿no?, de gran hermano con cámaras, seguimientos de georreferenciales, va a perdurar, digamos? Digo, bueno, porque personalmente me siento un poco incómodo con eso. ¿Ah?
No, anterior a esto, todos los libros de... No, vos sos que abogado y hablan sabés que vos sobre la estimo que vos sos un gran defensor de las garantías constitucionales, que es la libertad de expresión, la libertad de tránsito. Digo, ¿no vamos a terminar después todo el tiempo siendo controlados de esta manera? ¿O es la situación de crisis la que nos obliga? ¿O exageramos? Mira, seguridad y libertad son las dos caras de una misma moneda. A mayor seguridad hay un poco menos de libertades, y a menor seguridad hay mayores libertades. Entiendo que en este momento quizás se esté acelerando un proceso de mayor contralor, entre comillas, a través del uso de las tecnologías. No sé si al punto de invadir la privacidad de la gente, pero sí creo que vamos hacia una aceleración del uso de las tecnologías, no solo para la seguridad, sino también para las transferencias, para la entrevista, como en este caso, etcétera. Una última pregunta de mi parte, Marcelo. El ciberpatrullaje que se instaló en Argentina, del cual se habla, sobre todo con aquellos que invitan a salir de la cuarentena o a generar temor en la gente, ¿cómo funciona y cuál es un poco la idea? Es en violación a un artículo del Código Penal que genera un estado de convulsión. Sí, por la pandemia, puntualmente. Te meten de 3 a 6 años. No está Tiene fácil, que ver con alterar el orden público. Como bien lo dice Pablo, está tipificado en el 211 del Código Penal. El ciberpatrullaje es tal cual similar al patrullaje que se hace en las calles tratando de que no exista delito. La intimidación pública es aquel que provoca con su falsa noticia en estos casos, amedrentar a la gente, generar desórdenes, temores, conflictos sociales. ¿Cuál es el fin que está atrás de eso? No lo sé. Es muy difícil y habría que preguntarle a un psicólogo por qué alguien genera una falsa noticia, la difunde con el fin de amedrentar a la sociedad o provocar un desorden público, más en una situación como la que estamos ocurriendo. Ustedes como periodistas pueden decir, no me gusta tal funcionario porque me parece que no hace bien las cosas. Eso es la libertad de expresión, o sobre un determinado hecho opinar hacia la libertad de expresión. Pero ahora sobre un hecho que no existe, generar y difundir a través de medios idóneos como son las redes públicas, eso se transforma en un delito. Bueno, la idea es que en esta situación en la que estamos viviendo, donde hay mucho consumo de redes sociales, no se puede hacer eso en todo el país, no se pueda generar un desorden público. Pero la idea es un poquito, también, como vos bien decís, las redes sociales lamentablemente también se usan para calumniar a aquellos que adoptan la clandestinidad o que no asumen su identidad y se esconden en cuentas falsas. Y hay otros que lo han dicho porque son personas jurídicas de acá, son la mayoría de los casos que yo tengo, que son más de 8, por lo menos que se han labrado las actuaciones en Misiones, de parte de esto que vos llamás ciberpatrullaje, que es la Dirección de Cibercrimen, que bueno, que aparecen en gente que estimula o incita al saqueo, después el tema de que el hospital no hace nada, de que estamos llenos de casos de coronavirus, bueno, todo lo que significa lo que recién bien lo decía el artículo 211 del Código Penal. Si me permitís un ejemplo, Pablo, un exintendente generó a través del uso de redes y del abuso de redes un pánico en una localidad, diciendo que había una persona que había fallecido de coronavirus y demás, lo que era falso. Entonces eso generó pánico en la sociedad, de manera tal de que se actuó inmediatamente y se le inició un proceso en tal sentido. Después queda en manos de la justicia determinar la responsabilidad es la justicia la que en definitiva decide si somos culpables o no, digamos. Yo mandé un par de audios, pero no con la intención. Sus audios son un peligro, García. No, a veces hay una línea muy delgada de la responsabilidad que tenemos que si asumimos la cuestión como joda en el grupo, porque ustedes están hablando de un WhatsApp, porque antes no estábamos acostumbrados al WhatsApp. Sí, lo que pasaba en el Twitter y en el Facebook, básicamente, o en Instagram. Ahora el WhatsApp uno supone que es más
más cerradito, Marcelo, más preciado, es más íntimo. Y hasta no ahí debería también... suponer porque los WhatsApp y los audios se viralizan. Claro, bueno. Y muchas veces aquellos que tienen una responsabilidad, más si fueron funcionarios públicos, si son dueños de una funeraria en este caso, o si son médicos o enfermeros, o más aún periodistas, generan muchísimo más temor o pánico o desorden, precisamente por quien lo dice, ¿no? La última de mi parte. Sí. Vos hablabas de las actividades productivas, de servicios y comerciales en el estado de excepción. Sabemos que nos arrancamos con los almacenes de barrio, el supermercado, la ferretería, ¿te acordás? Desde ahí a otras actividades que tienen que ver con la producción madre de la matriz de la productiva de la provincia, como la hierba, el tabaco. ¿Se está llevando bien los controles? Madera también, perdón. Madera. ¿Se está llevando bien? ¿Es conflictivo controlar que no se desbande? Porque decíamos en la charla al principio en los quinchos, si estamos madurando para ir a camino a recuperar gradualmente la actividad productiva, comercial y demás. Vos como ministro, si Herrera Aguad te pide un consejo, ¿qué le decís? ¿Metámosles o paremos un poco y aguantemos un poquito más adelante? En la medida que, en primer lugar, quien determina qué actividades pueden focalizarse es el presidente de la República. El gobernador envió una serie de protocolos luego de hablar con todos los sectores y el presidente de la República, a través de la jefatura de gabinete, ayer emitió una decisión administrativa habilitando o focalizando determinadas acciones que pueden exceptuarse dentro de ya las excepciones que estaban. A medida que se va focalizando, por supuesto el Contralor se hace un poquito más engorroso, pero lógicamente tenemos que tratar lentamente y con muchísima responsabilidad de volver lentamente a la normalidad en la medida que tengamos la famosa curva de contagio aplanada y no crezcan los casos. El Contralor siempre es más engorroso porque se suman nuevas actividades y hay más movimiento, pero lógicamente la sociedad necesita moverse un poco en cuanto a lo económico y es correcto que sea así, ¿no? Hablando de eso, Marcelo, se están analizando nuevas actividades, ¿no? Pedir a la Nación algunas excepciones más, ¿puede ser? Nosotros hemos enviado, el gobernador nos ha instruido y hemos enviado protocolos para focalizar otro tipo de actividades y eso depende de decisiones administrativas de la Nación. Veremos con el correr de estos días, prácticamente todo es un día a día, qué otras actividades podemos focalizar como para que comiencen también a funcionar con normalidad, entre comillas, ¿no? O sea que vamos a terminar la cuarentena y usted, ministro... Vamos a terminar la cuarentena gordo como un chancho, Rodrigo, ¿no? Va a ser, diría yo entonces, uno de los ministros más exitosos de la historia. Si bajó el 50% la seguridad, no, así, Pérez, siga usted. ¿Cómo competir después con esas estadísticas? Hasta que se muera. No es así. Bajó al 50%, bueno, ese es un dato importante a tener en cuenta. ¿Y la droga? Sí, bajó casi un poquito más del 50%, Marcelo, pero bueno, tiene que ver también con esta situación y con el aislamiento social. ¿Y el narcotráfico no aprovecha esto? Perdón, no te escuché. El narcotráfico, la droga, ¿cómo se está moviendo? ¿El negocio de la droga? Porque también es uno de los negocios. Es una suerte de economía. La policía de la provincia hizo un procedimiento novedad y desbarató un kiosco de droga. Seguimos trabajando en eso, lo que pasa que no es noticia, hoy la noticia pasa por otra agenda, ¿no? Pero vos decís que los muchachos están ahí especulando, digamos, no están haciendo la cuarentena los narcos, digamos. La frontera se les hace un poquito más difícil porque el paso fronterizo, al estar cerrado y estar más las fuerzas federales atentas a cualquier movimiento que pueda existir, ya que es una anormalidad hoy ver un bote cruzando el Paraná, es más difícil. Gracias, ministro, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos rapidito a la catarsis del pajarito. La catarsis del pajarito. Usted que es tuitero viejo. A ver, ¿qué tenemos en la catarsis? Vamos a terminar gordo como un... ¿Viste cómo esos que los Cheroline que engordan para hacer los embutidos? Yo tengo fotos suyas caminando la cinta. Yo estoy caminando la cinta.
La cinta, eso la. Cinta. Yo estoy cuidando la cuerda floja. Acuerdo. Sí. Ahí está. Oremos, dice. Este es el Papa Francisco. hay que... Que está pidiendo el Papa Francisco, lo decimos con lo que significa nuestro Papa, Sí. Francisco, Jorge Bergoglio, Pontifex. ¿Qué dice? A ver. Dice, oremos juntos con el hashtag, dice, Sí. por los hombres y mujeres con vocación política, escuche Sí. bien usted, Sí. a ver si recibe ese manto de calor Sí. y de fe. Dice, por los hombres y mujeres con vocación política, que es una forma alta de la caridad. Oremos por los partidos políticos de los distintos países, para que en este momento de pandemia busquen juntos el bien del país y no el bien del propio partido. Ahí tenés. Viste que Francisco de alguna manera está pidiendo también que haya lo que charlábamos en los quinchos, ¿no? Que ustedes, estoy pensando en Misiones un poco. ¿A qué partido se refiere? ¿A quién sería el...? Sí, y a quién habría que iluminar. Yo creo que Oremos más que orar con algunos de los representantes de los partidos oficiales y de la oposición, aunque quedan muy pocos en la oposición, Podríamos llorar, dice usted. ya ni ¿ah? Podríamos llorar. Teníamos que orar por los electores, para ver qué hacen cuando van a votar. Muy bien. Bueno, la otra Vamos catarsis. al segundo tuit. Mirá vos, Este el llegó Papa. directamente del Vaticano, ojo, ¿eh? ¿Qué nivel la producción? No, la producción está trabajando en varios lugares. En la pandemia Bueno, tiene corresponsales ahora en varios lugares. Bajamos drásticamente El coronavirus, al coronavirus. sí. Lavagna, este es el hijo de Roberto. Marcos Lavagna. Este es Marquito, amigo Sí, personal. ¿Suyo? Sí, sí. ¿Lo llama por teléfono? Sí, lo llamamos, No. mandamos WhatsApp. Le digo porque él también llama mucho por teléfono para medir la inflación. Seguramente lo llama a usted, también le dice, El otro- che, Pablito, ¿cómo está en Misiones la cosa? No. 2% metele, listo, vamos, 2% de Misiones. Sí, sí, tocate los precios de la pizza. No, cerró en diciembre, le digo. Está mi sobrino ahora. Estoy fundido, le digo. Ah, por la duda, dice, ¿tenés una verdulería en la caneta? Al lado, el capo. Le digo, Dionisio, que me hace el cieguito, ¿qué pasa? Averiguame cuánto está la chaucha, el kilo de chaucha. Y bueno, Podía haber mandado un... pero no se puede salir. Viste así, que ellos tienen usted punto también, fijo. No se puede salir, usted Ese quiere es como salir. la medición del rating, ¿viste? Vos nunca sabés Nunca cómo sabés. puta miden el rating. La Baña reconoce que el INDEC midió por teléfono la inflación de marzo. Inflación de marzo. Ahí Está le bien. dio, ¿cuánto le dio? 3, y pico. ¿no? 3,3, una bicoca. Vamos bien, con Una 48, 45. Una bicoca, sí. Una bicoca. Sí, Con el dólar a 100. Se El- imprimió, la- imprimió el 35% más la base monetaria. se imprimió 3,3. 75. se imprimió. 3,3 yo firmo mañana, olvídese. Vamos La Baña. Ay, si estaba Ayer- si estaba el domador de reposera, ¿sabes lo que era esto, no? Está incendiado el país. Pero bueno, ya Bueno. volvemos. ¿Nos tenemos o queda más? No, Ah, vamos al corte. vamos al corte Bueno. y no son. Me cambian, antes eran 3, ahora son 2. No, ahora pendulamos. ¿Qué pasa con Pendulamos de García? acuerdo al tiempo. Bueno, está bien. Vamos entonces a la pausa. Usted no hace mucha producción de comer.